Hola, en este video introductorio hablo sobre qué es la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia, es una ciencia de que consiste en recopilar, recopilar, clasificar, ordenar y analizar los datos. Vamos a dividir esto en distintos temas. Vamos primero desde lo más básico. Vamos a ver, ¿qué es una ciencia? Una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos por medio de la observación y el razonamiento. Razonamiento. Este conjunto de conocimientos obtenido por medio de la observación y el razonamiento son sistemáticamente organizados o estructurados, y a partir de ellos se deducen principios y leyes generales. Así que tenemos que la estadística, primero que nada, es una ciencia y después consiste en recopilar. Vamos ahora a recopilar datos. Recopilar. Los datos principalmente tienden a recopilarse utilizando distintas técnicas, pues, de recopilación de datos. Entre ellos están encuestas, pruebas estandarizadas, pruebas estandarizadas, distintas exámenes. Hay muchas formas de recopilar datos: exámenes, pruebas estandarizadas, tareas cognitivas. Así que se recopilan datos. Después de recopilar los datos, se clasifican, se clasifican, se clasifican los datos en principalmente si son, hay dos tipos de clasificación principales: si los datos son categóricos o si son continuos, numéricos. En los categóricos podrían ser, por ejemplo, nominales u ordinales. Y entre los continuos podrían ser, por ejemplo, intervalo, razón. Todo esto lo vamos a discutir en próximos videos de esta serie. Datos se clasifican. Luego de clasificar los datos, se ordenan. En la estadística aplicada, por lo regular, los datos tienden a ordenarse en un formato rectangular en una base de datos. Por ejemplo, tienes columnas, tienes, por ejemplo, unas columnas, y tienes los nombres de las variables. Por ejemplo, tienes identificador, deja que se vea un poco más apropiado aquí. Por ejemplo, identificador, en la columna, aquí podría ser, por ejemplo, sexo, aquí podría ser puntaje en la prueba, y en las columnas tienes las variables, y en las filas tienes distintos participantes. Ahora, por ejemplo, hombre, mujer, hombre,
puntaje, por ejemplo, en la prueba 70, 80, 90. Y pues esto es un formato rectangular. Por lo regular, cuando organizamos los datos en una base de datos, tienen este formato donde las filas son participantes y las columnas representan variables. Y después de ordenar los datos, el paso final consiste prácticamente pues en analizar los datos. Y para analizar los datos, tenemos una variedad de pruebas estadísticas que se utilizan para poner a prueba distintas hipótesis, que son suposiciones informadas basadas en la literatura. Entre ellas, podemos tener la prueba T, ANOVA, correlación, regresión, y cuadrado, entre muchas otras pruebas estadísticas que se utilizan para analizar datos y poner a prueba hipótesis. Así que, en resumen, de nuevo, la estadística es la ciencia de recopilar, clasificar, ordenar y analizar los datos. Y fuimos uno por uno con por qué es una ciencia, cómo se recopilan los datos, en general cómo se clasifican los datos, cómo se ordenan en una base de datos y distintas pruebas estadísticas que se utilizan para analizar los datos. En esta serie de videos procederé pues a explicar pues conceptos básicos de estadística aplicada para principiantes. Espero que este video haya sido útil para introducir qué es la estadística. Nos seguiremos viendo en los próximos videos y muchas gracias por su atención. Bye.